Levíticos 19:29 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Póngase cómodo. Es un texto muy contundente, pero es parte de la palabra de Dios. Y originalmente fue un mandato directo para el pueblo del primer pacto, para los creyentes del primer pacto. Pero también hay un principio de vida espiritual para nosotros que debemos de guardar. Y la intención en esta tarde es entender la voluntad de Dios. Lo que Dios nos está diciendo aquí en Levíticos 19:29, que a manera de reflexión le voy a poner la santidad en la vida familiar para evitar la corrupción moral. Santidad en la vida familiar para evitar la corrupción moral. Era lo que Dios quería lograr al dar esta grande prohibición para su pueblo. Esa es otra de las grandes prohibiciones de Dios para los creyentes del primer pacto. Fue el no corromperse moralmente y evitar toda clase de inmoralidad sexual en sus familias. Este versículo 29 enfatiza la santidad y la pureza moral, tanto individual como comunitaria, y establece una conexión entre las acciones de las personas y el estado de la tierra. En este versículo podemos entender que hay mucha relación entre las acciones del ser humano y el estado de la tierra. Dicho de otra manera, lo que hacemos humanamente afecta o beneficia la tierra. Nosotros somos, con nuestras acciones, los que provocamos la condición de la tierra. ¿Cómo está la tierra en este tiempo? ¿Cómo está el mundo en este tiempo? Un mundo lleno de maldad. ¿Y quién es el responsable de tanta violencia, de tanta maldad de la tierra? El ser humano con sus acciones. En este versículo, Dios prohíbe la prostitución de las hijas de los creyentes, porque Dios le está hablando a creyentes, advirtiendo que la prostitución, hermanos, degradaría no solamente a la persona, a la muchacha, sino que además contaminaría la tierra, llevándola a un estado de corrupción. Los creyentes hebreos fueron advertidos por Dios que tuvieran mucho cuidado con el pecado de fornicación en sus familias. Y yo creo que es la misma voluntad de Dios para nosotros hoy en día, que nosotros los cristianos, los creyentes, tengamos mucho cuidado de no darle lugar al pecado de fornicación en nuestras familias. Los creyentes hebreos fueron llamados y escogidos por Dios para expresar santidad de Dios en la tierra, en calidad de un reino de sacerdotes. Por ello, tenían que tener un estándar de vida superior al resto de los pueblos de su alrededor. Y la voluntad de Dios para nosotros es igual. Nosotros fuimos llamados, escogidos para ser un reino sacerdotal, un real sacerdocio, y el estándar de nuestra vida moral tiene que ser superior a la vida común que impera en las personas que viven a nuestro alrededor. En aquel tiempo era común en los pueblos paganos entregar a sus hijas a los rituales de prostitución, a las deidades, como ofrendas de familia. Sí, los padres entregaban sus hijas como ofrendas.
en los rituales, en los festivales, en las fiestas ceremoniales, donde adoraban a las deidades cananeas. Los padres entregaban a sus hijas, hermanos, como una ofrenda, y esas muchachas terminaban en esos templos paganos como sacerdotisas. Y esas mujeres eran vistas como prostitutas sagradas al servicio de los templos cananeos. Obviamente, esto generaba una terrible corrupción moral y una perversión sexual en la vida de todos esos pueblos paganos. Los creyentes hebreos tenían como vecinos a muchos pueblos cananeos que tenían esta forma corrupta e inmoral de vivir. Por ello, la intención de Dios de prohibir esta práctica inmoral para evitar la corrupción moral dentro de los creyentes, para que se conservaran como un pueblo santo y puro moralmente en la tierra. Ahora, hay algunos detalles aquí en este texto, mirándolo, examinándolo. Primero, el llamado de Dios, según las palabras del texto, era principalmente a los padres. El mandamiento era a los padres. Dios le habla a los padres, responsabilizando a los padres de la santidad moral de sus hijas. Para Dios, los padres son responsables de la formación moral y espiritual de cada uno de sus hijos y de sus hijas. A este punto del mensaje sería bueno reflexionar personalmente cada uno de nosotros que somos padres, de qué manera estamos educando a nuestros hijos, de qué manera estamos educando a nuestras hijas, de qué manera estamos formando a nuestros hijos. En la vida familiar de los creyentes, los padres son un pilar, deben de ser un pilar en su casa, en su hogar, un pilar de santidad y pureza moral para sus hijos. Hablando de hogares cristianos, donde el mayor ejemplo de los padres es conservando la pureza y la fidelidad del compromiso matrimonial. Al mantener en santidad y fidelidad sus votos matrimoniales, estarán dejando un legado de santidad y un ejemplo de pureza moral a sus hijos e hijas también. Ahora, ¿cómo hace falta esto dentro del pueblo de Dios, hermanos? Porque lamentablemente he visto muchos casos donde los padres, hablando de padres creyentes, corrompen sus matrimonios con prácticas inmorales como el adulterio, dando un mal ejemplo a sus hijos e hijas. Y al crecer los hijos de esos hogares, de esos matrimonios que contaminaron su relación con alguna infidelidad, al crecer sus hijos, algunos de esos hijos no respetan la santidad y el valor sagrado del matrimonio, llegando a vivir en fornicación, en una relación libre. Ahora, es lamentable porque como sociedad eso ha causado que se corrompa moralmente. La sociedad se corrompe a la medida que se le da lugar al pecado, hermanos, sobre todo a los pecados de inmoralidad sexual. Hoy estamos viviendo en una sociedad totalmente corrompida, hermanos, donde se mira la fornicación como algo normal y natural en la vida familiar. Triste y lamentable, porque hay hijos de cristianos viviendo en fornicación, y muchos
padres cristianos permitiendo la fornicación en sus hijos, dejando que sus hijos e hijas vivan en unión libre, y algunos los tienen todavía dentro de la propia casa, dentro del propio hogar, aún sabiendo que esas relaciones son pecaminosas. Y voy a decir algo más trágico todavía, peor aún, hoy en día aún pastores permitiendo que en su propia familia, en sus hijos e hijas, esté presente el pecado de fornicación. Ahora mire la situación terrible, lo que puede provocar esto. Porque si en la familia de pastores hay esta clase de corrupción y contaminación de pecados de fornicación, eso pone en peligro a la iglesia, a las iglesias, para que se corrompan moralmente y espiritualmente. Cuando yo meditaba y escribía el comentario, yo traía a mi conciencia y me preguntaba, ¿cuántos altares habrá contaminados de inmundicia, de fornicación en las iglesias? Porque en los hogares cristianos, de los que se congregan en esas iglesias, los padres están tolerando la fornicación. Los líderes están tolerando la fornicación en sus hijos. Los pastores están tolerando la fornicación en sus casas. Solo Dios sabe cuántos altares, hermanos, de iglesias han sido corrompidos, contaminados, profanados, ultrajados. Así que, mis hermanos, estamos hablando de algo serio. Porque según la Biblia, según lo que Dios ha dicho, la fornicación es una contaminación. Y así lo dice Dios en su lenguaje: no contaminarás a tu hija. ¿De qué manera se puede contaminar? A través de la fornicación. Entonces la fornicación es una contaminación e inmundicia en la vida moral y espiritual de las personas. Y en nosotros, el pueblo santo de Dios, la fornicación nunca debe de verse como algo normal. Nunca debe de verse como algo común o natural en las familias de aquellos que fueron llamados a vivir en la santidad de una vida sacerdotal en el nuevo pacto. Qué lamentable es cuando los hijos ya se juntan, ya se juntaron, están viviendo ya son pareja. Mira qué bonitos. Y teniendo padres cristianos. Y probablemente esos hijos crecieron en la iglesia, en el ámbito cristiano, escuchando la palabra, escuchando los mandamientos. Pero hasta dónde llega a veces, hermanos, la falta de respeto a Dios, la falta de compromiso, el permitir ese tipo de relaciones inmorales dentro de la casa, de la familia. Dios es muy claro, hermanos, desde la antigüedad. En el primer pacto, que es el caso de Levíticos, estableció el principio de santidad y vida moral para su pueblo. Por ello Dios dijo: no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar. En otras palabras, no estarás de acuerdo, no vas a permitir que tus hijos vivan en unión libre. No estarás de acuerdo. Lo evitarás. No dejarás que se contaminen. Es lo que Dios está diciendo. Razón para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Ahora voy a decir algo más fuerte todavía, hermano, y lo tengo que decir para que esto sea una prevención y evitemos esta desgracia en nuestros hogares, en nuestras familias. Escuche con atención, hablando del pecado de fornicación, porque Dios está hablando haciéndola fornicar, o sea que está hablando del pecado de fornicación. Escuche esto: el pecado de fornicación es una puerta a la maldición de prostitución en la familia. Eso es fuerte, porque todo pecado es una puerta para la maldición.
Todo pecado produce maldición, según la naturaleza del pecado. Un ejemplo, el pecado de asesinato trae una maldición. Y esa maldición Dios, hermanos, la puso sobre Caín. La decretó sobre Caín. ¿Cuál fue la maldición que viene por el asesinato? Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Y cómo es la vida de las personas que asesinan? Pierden todo. Tienen que huir. Y van huyendo y huyendo y huyendo para que no los atrape la justicia, hermanos, y van errante, vagando, escondiéndose. Ahí se cumple la maldición en el caso del asesinato, pero en el caso de la fornicación es una puerta a la maldición de prostitución en la familia. Es fuerte. En toda familia que está contaminada con pecado de fornicación, en sus hijos o hijas con pecado de fornicación, se corre el peligro de que su descendencia se corrompa moralmente y se pervierta sexualmente. La maldad, la inmoralidad siempre, hermanos, estará presente en su familia. ¿Se escuchó? Estará presente en su descendencia. Es fuerte. Así que si usted tiene hijos viviendo en unión libre, déles carrilla para que se casen lo más pronto posible. No sea alcahuete, por favor. Apúrelos a casar, que se casen. Si ya decidieron vivir juntos, que arreglen su situación legalmente. Y que no se siga abriendo la puerta para la maldición de prostitución en su casa, en su hogar, en su descendencia. Porque mire, según este texto, la causa de prostitución en la tierra es el pecado de fornicación. Ahí está, léalo. Lo que produce prostitución en la tierra es la fornicación. Y en toda familia donde se comete el pecado de fornicación, le está abriendo puerta, hermanos, a esa sentencia, a esa de maldición. Ahora a lo mejor usted dirá: no, pero mis nietos, tataranietos quizás no salgan, no caigan en la prostitución. Tú no sabes en las generaciones que vienen, la quinta generación después de ti. ¿Usted cree que las personas que tienen familias o mujeres prostitutas, usted cree que en la quinta generación hacia atrás ellos hubieron pensado que sus hijas iban a terminar prostituyéndose? No. Pero es que la maldición corre en la descendencia, avanza en la descendencia, hermanos. Ahora, la prostitución es un acto físico que denigra la dignidad de la persona humana, tratándola como que si fuera un objeto. Y se utiliza con fines inmorales para obtener un beneficio monetario o por otras formas de poder, dejando una huella psicológica profunda en aquellos que la ejercen y en aquellos que la consumen. En el Antiguo Testamento se consideraba que la familia era la unidad básica de la sociedad. Y la prostitución era una amenaza para la estabilidad de la familia, además de ser una forma de idolatría. Por lo tanto, Dios ordenó a su pueblo no tener relaciones sexuales con prostitutas y no permitir que sus hijas se convirtieran en prostitutas. ¿Para qué? Para evitar la corrupción moral y la propagación del mal en la tierra. A manera de conclusión, Levítico 19:29 nos recuerda que la dignidad humana es un regalo precioso que debemos de cuidar y valorar. La santidad de la familia y la honorabilidad, hermanos, del matrimonio es lo que nos recuerda este versículo. El versículo, aunque habla de tiempos lejanos, nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones y decisiones
impactan a quienes nos rodean y el entorno de vida donde radicamos. Voy a dar un ejemplo. En los lugares de la tierra donde hay más prostitución, no solamente es la prostitución. En las zonas de las ciudades, de las grandes ciudades donde hay más prostitución, no solo es el problema de la prostitución, hay vicios, la drogadicción, y eso genera secuestros, robos, asesinatos, violencia, tráfico de menores, tráfico de mujeres. Ahí se cumple como el pecado de inmoralidad sexual va pervirtiendo y prostituyendo y corrompiendo y llenando de maldad la tierra. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Entonces nosotros como creyentes y como hijos de Dios, nuestro llamado es cuidar la santidad de la vida, la dignidad de nuestra familia y evitar toda clase de corrupción y perversión moral en nuestros hogares. Así que mucho cuidado con la fornicación, mucho cuidado, porque abre una puerta a la maldición llamada prostitución. Póngase en pie, por favor.